Bienvenidos sean al taller Cuadrados Mágicos contra el Aburrimiento. Para estos tiempos que estamos viviendo, que no podemos salir a la calle, podemos entretenernos en casa de una forma muy divertida al mismo tiempo que aprendemos, ¿sale? Muy bien. En primer lugar, les voy a presentar una situación problemática que posiblemente les haya pasado o tal vez no. Pero el caso es de que siempre que jugamos a esto, algunas veces ganamos, algunas veces nomás no podemos ganar. Fíjense bien, estaban Emanuel y Daniel, que son amigos, jugando el tradicional juego del gato, el que todos conocemos, ¿sí? Que es obviamente, si es en línea horizontal o vertical, tienen que tener o las tres taches o los tres circulitos para decir que ganan. Pero, como estamos viendo en la imagen, ellos están jugando desde hace rato y como los dos son muy listos, pues tienen varios juegos sin que ni uno gane, de tal manera que ya se están comenzando a aburrir porque ni uno se deja ganar. Por lo tanto, Daniel le propone a su amigo un giro para seguir jugando. Ellos solo cuentan con hojas blancas y con plumas. Entonces, les dice que ahora utilicen esas mismas hojas blancas y esas plumas, pero para trabajar con cuadrados mágicos. Ustedes recordarán que un cuadrado mágico tiene esta estructura, nada más que si está cerrado, y se colocan en ellos números de tal manera que la suma, así en horizontal, en vertical o bien en diagonal, sea la misma. Pero también existen cuadrados mágicos que en lugar de trabajar con la suma, se trabaja con el producto. Fíjense bien. Nuestro primer ejercicio dice que Daniel hace el siguiente diagrama. Es un cuadrado mágico que casi lleva la estructura de un juego del gato, si ustedes pueden ver. Y coloca los números que se muestran de esta manera. Estas le vamos a llamar filas y a estas les vamos a llamar columnas. En este caso, Daniel le comenta a su amigo cuáles son las reglas de este juego. En primer lugar, no se trata de sumar, se trata de multiplicar. Es el producto y en el cual el producto de cada una de las filas, de la fila 1, de la fila 2 y de la fila 3, tanto como el producto de la columna 1, columna 2, columna 3, o bien en diagonal de esta manera o de esta, debe ser el mismo. Para eso va a comenzar primero Emanuel a seleccionar una casilla y a seleccionar qué valor quiere poner. El primer turno, como ya dijimos, le corresponde a Emanuel. Emanuel lo que hace, observa que ya hay dos casillas, por lo que nomás le falta una y por lo tanto él elige esa. La primera, para poder encontrar ese valor que está marcado como 45, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, él decide multiplicar los tres valores que ya se conocen, que en este caso es la diagonal, 3 por 15 por 75, obtiene el producto de 3.375. Por lo tanto, para encontrar el valor que falta, hace la operación inversa a la división al producto que es la división. Por lo tanto, él divide los 3.375 que le dio de multiplicar entre 75 y omite la del 1 porque pues les va a quedar el mismo valor. Por lo tanto, coloca el 45 en esa casilla. Y de igual manera, si él quisiera comprobarlo, pues multiplica toda la fila y debe obtener los 3.375. Ahora toca el turno a Daniel. Daniel lo que hace es elegir la primer casilla, aquí, de la primer columna, la fila 2. ¿Por qué elige esta? Pues porque ya tiene dos valores conocidos, solo falta uno. Para eso, él divide los 3.375 entre el 45 y posteriormente entre el 3, obteniendo 25. Ahora toca el turno a Emanuel. Ahora él decide completar toda la segunda fila. Para ello, vuelve a aplicar el procedimiento empleado en su primer turno, que hace dividir los 3.375 ahora entre el 25 que colocó su amigo Daniel y después ese resultado entre 15, lo que él obtiene 9. Igual, si queremos verificarlo, se multiplica todo. Ahora toca el turno de Daniel. ¿Sí? Daniel tiene dos opciones, puesto que falta valor aquí y valor acá. Él decide completar la columna 2. ¿Sí? Para lograrlo, ¿qué hace? Bueno, él
ya no utilizó el mismo método, sino que se da una idea y dice más o menos sería como un 250 y empieza a hacerlo por aproximación, 250 por 15, pero no le da, ¿sí? Luego, como el valor es más grande, entonces lo va bajando, ahora lo elige por 240, tampoco le da, se sigue pasando, luego 230 y como comienza a ver que ya se aproxima más, ahora solo le baja 5 y lo intenta con 225 por 15 y comprueba que efectivamente le da el producto que él buscaba, es decir, los 3.375. Por lo tanto, nomás queda una casilla y toca el turno de Emanuel. En su tercer turno, Emanuel sigue trabajando él de la misma manera, que es dividir el producto 3.375 entre 75, que está en la primera casilla, y después el resultado entre 9 y le toca el 5. ¿Cómo ven? De una manera muy rápida los alumnos terminaron este cuadrado mágico. Si ustedes quisieran comprobarlo, pues se puede multiplicar toda la primera fila, la segunda, la tercera, se pueden multiplicar los valores de la primera columna, de la segunda y de la tercera, o bien en diagonal, ¿sí? Con los valores que fueron dados inicialmente, 3, 15 por 75 o 45 por 15 por 5. Y en todos vamos a obtener la misma constante que es 3.375. Ahora los amigos tienen un problema. ¿Quién ganó? En el gato ya dijimos que cuando está en diagonal y tienen los 3 círculos o las 3 cruces. En este caso, los amigos se dan cuenta de que no se sabe quién ganó, ¿sí? Emanuel dice que él porque él llenó 3 casillas. Sin embargo, Daniel dice que porque él fue el primero pudo tener 3 casillas y a él solo le quedaron 2. O sea que él ya no tenía oportunidad de ganar a menos de que uno de los dos escribiera un valor incorrecto. Entonces, ahí tienen un gran dilema. ¿Cómo le harían ustedes? Muy bien. Para elegir el ganador, ahora los amigos intentan un nuevo reto. El reto es que aunque fue muy interesante buscar los números que faltaban y ya no están tan aburridos, ahora ellos quieren que salga un ganador de este juego. Entonces, para ellos se les ocurrió una idea. Dicen que van a buscar 2 cuadrados mágicos cuyo producto sea el cuadrado mágico inicial, es decir, el que ya completaron. ¿Cómo sería esto? ¿Qué se les ocurre? Muy bien. La idea general que los amigos tienen, que se ha planteado en la diapositiva anterior, es lo siguiente. El cuadrado que ellos completaron es este, ¿sí? Este que estamos viendo aquí. Este es el que ellos completaron. Pero ahora quieren que por medio de un producto encontrar los números que faltarían en estos cuadrantes, en estas casillas, de tal manera que al multiplicarse les diera el valor de cada uno. ¿Cómo es esto? Como en el ejemplo. Aquí 5 multiplicado por el 3 debe dar 15. Entonces al poner aquí un valor multiplicado por el valor que vaya aquí debe dar 45. ¿Sí? Pero respetando que cada uno de estos cuadrados siga siendo un cuadrado mágico. ¿Cómo es esto? Pues ya lo dijimos, que al multiplicar cada fila, cada columna, cada diagonal, el producto siga siendo una constante, siga siendo el mismo valor. Ay, ¿cómo se podría hacer? Ustedes podrían lograr que esto ocurra, esta condición de poner un número aquí y otro acá, y nos dé el producto de cada una de las casillas y siga siendo un cuadrado mágico. Muy bien. Claro que sí es posible. ¿Cómo se puede hacer? Muy bien. Todo esto de los cuadrados mágicos se fundamenta cuando estamos hablando de un cuadrado mágico en producto. Se fundamenta en el teorema fundamental de la aritmética. Tal vez ustedes lo han usado, pero no sabían que así se llamaba. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el teorema fundamental de la aritmética nos dice que todo número se puede escribir como el producto de factores o de números primos. Entonces, ¿qué será un número primo? Bueno, un número primo, por definición,
nos dice que es todo número que solo se puede dividir entre él mismo o entre 1, ¿sí? Por ejemplo, el número 2. ¿Creen ustedes que el número 2 es un número primo? Sí, porque para dividirlo y quede exacto, únicamente podría yo dividirlo entre 1 y 2 entre 1 me daría 2. O lo puedo dividir entre el mismo y me daría 1. No tiene más divisores. Esa es la idea de un número primo. ¿Qué otro número primo tenemos? El 3. Ocurre la misma condición. ¿Cuál otro? El 5, el 7, el 11, el 13, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, ¿el 9 no? ¿Por qué el 9 no? Vamos a ver aquí un ejemplo. El 9 lo puedo dividir entre 3 y me da 3. ¿Sí? Entonces, el 9 lo puedo dividir entre 1, lo puedo dividir entre 3 o lo puedo dividir entre el mismo. Por ese es el motivo por el que el 9 no está considerado como un número primo. Ok, ahora nos vamos a ir a ver en qué consiste eso de que cualquier número se puede representar como el producto de números primos. Por ejemplo, el número 4. El número 4 yo lo puedo representar, fíjense bien, hago esto, lo divido en puros números primos, 4 entre 2 da 2 y el 2 entre 2 da 1. Por lo tanto, el 4 lo puedo representar como 2 al cuadrado o 2 por 2, ¿sí? Que es lo mismo. Ahora, ¿qué otro número puedo poner? Supongamos el 15. El 15 lo puedo representar como, lo voy a dividir en números primos, por ejemplo en el 3, 15 entre 3 da 5 y 5 entre 5 da 1. Quiere decir que el 15 lo puedo representar también como 3 por 5. ¿Sí? Y con cualquier número ocurre lo mismo. ¿Sí? Se puede representar como un producto de números primos. Ok. ¿Esto qué tiene que ver con el cuadrado mágico que estábamos viendo en la situación problemática? Bueno, tiene mucho que ver porque es la forma en que vamos a solucionar lo que los amigos quieren hacer. Ustedes ya se fijaron que este número 15 que yo puse aquí, lo puse como factor de dos números. Recuerdan que también los amigos tenían esos dos números, sí, en sus cuadrados mágicos. Para completar el cuadrado mágico de que ellos hicieron, tenía el 15. Lo voy a representar aquí. Ellos aquí tenían el 5 y tenían aquí otro cuadrado mágico. Tenían el 3, de tal manera que al multiplicar, ellos tenían que obtener aquí el 15, ¿verdad? Tienen el 5 y el 3. Entonces la base de ese problema y de muchos problemas con cuadrados mágicos multiplicativos están relacionados con el teorema fundamental de la aritmética. Podríamos decir que el cuadrado mágico es una aplicación o una forma de trabajar el teorema fundamental de la aritmética. Como ven, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, aquí les veo 75, 9, 5, 225, 1, 45, 25 y 3, ¿sí? Entonces nuestra idea general es la siguiente: ¿cómo hacerle para que los valores que vamos a colocar aquí multiplicados nos vayan quedando esos valores? ¿Creen ustedes que tenga solución o no la tendrá? Bueno, pues sí la tiene. Si ustedes observan, miren, casi la mayoría de los números terminan en 5 o en 3, es decir, son múltiplos de esos números, del 3 y del 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacerle para hallar los valores de aquí? ¿Qué se les ocurre? Muy bien. Si nosotros hacemos lo siguiente, con cada uno de los valores, vamos a observar que existe algo en común entre ellos. Fíjense bien, si el 45 lo representamos como un producto de números primos, el 45 se puede dividir entre 5 y da 9, y el 9 entre 3 y da 3,
y el 30 entre 3 da 1. Estamos observando que el 45 se puede escribir también como 5 por 3 a la 2, ¿sí? Muy bien. Lo mismo ocurre con todos los valores, con 75. Los factores que ustedes van a observar en todos que predominan es el 5 y el 3. ¿Sí? Vamos a ver ahora en el 75. El 75 entre 5, ¿cuánto nos queda? 7 entre 5 da 1, aquí sobraron 2, 25 entre 5, 5, 15 entre 5 da 3 y 3 entre 3, 1. Observen lo siguiente, es 5 a la 2 por 3. Eso ya nos va conduciendo a la idea de que los factores que están inmersos entre todo esto son el 5 y el 3. Y eso tienen razón. Entonces les voy a dar un tiempo para que ustedes terminen de hacer los siguientes valores, el 25, el 9, el 225 y el 5 ya no se ocupa ni el 3 porque ya son números primos, pero el 75, el 25 y el 9 los tienen que representar como un producto de números primos, ¿sale? Y regresamos con la solución. Muy bien, ahí estamos viendo la idea general que tenían los amigos. Ustedes trabajen encontrando los factores primos de 25, de 9 y de 225. Si ya los encontraron, se dieron cuenta que del 25 es 5 por 5, es decir, 5 al cuadrado. Del 9, ¿qué sería del 9? Pues también sería 3 al cuadrado o 3 por 3, que es lo mismo. Del 225, sus factores serían 5 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, 25 por 9. Y vamos a ver nuestra solución. De una manera general, podemos verla aquí. Fíjense bien. ¿Cómo se encontró la solución? Pues nos dimos cuenta que el 5 y el 3 estaba inmerso en cada uno de los valores de la tabla de solución que les dio a los amigos, ¿verdad? Muy bien. Después de que nos dimos cuenta de esto, observamos que tanto el 5 como el 3 estaban presentes en todos. Entonces, ¿qué hicimos? Acuérdense que dijimos que nos tenía que dar estos valores de tal manera que al multiplicar la primera casilla de aquí por la primera de acá, nos dé el 45, pero respetando que estos también sean cuadrados mágicos. Ok, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, el primer paso sería encontrar los factores primos que componen a cada una de las cantidades que están aquí en el cuadro mágico. Ok, ahora, ¿qué más debemos de hacer? Ya nos dimos cuenta que es el 5 y el 3. Entonces se coloca el 5 de manera diagonal, 5, ese 5 ya lo teníamos, y 5. Y el 3 también de manera diagonal, pero ojo, de manera contraria a esta diagonal. Esta va así, en forma ascendente hacia abajo, y esta empezaríamos de aquí y va hacia arriba. ¿Sí? Aquí es descendiente y aquí es ascendente para arriba. Muy bien, ya que hicimos eso, vamos enseguida a completar nuestras cantidades, ¿sí? Acuérdense que tenemos esta diagonal en 5 y esta diagonal en 3. Cada una de las filas, como de columnas, van a llevar un 1, que el 1 es neutro, el 1 no es considerado un número primo, ni número compuesto, ¿sí? Se toma como base. Todas las filas y columnas van a llevar un 1, un 5 y un 5 al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo aquí. Todas las filas y columnas van a llevar un 1, un 3 y un 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haríamos si yo tengo mi diagonal con 5? Bueno, tengo esta diagonal y aquí me doy cuenta de que aquí ya tengo un 3. Es decir, el 3 que yo necesito aquí. Ya lo tengo, entonces, ¿qué me falta? Un 1, porque el 1 quedamos que es el neutro multiplicativo. 3 por 1, 3, ¿sí? Entonces, si ya tengo este 1 y ya tengo este 5, ¿qué me falta para mi primer columna? 5 al cuadrado. Muy bien. Lo mismo ocurre aquí. Ya tengo un 5. Entonces, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por el 1. Aquí va un 1. Y así vamos completando los cuadrados mágicos. Pero ahora ustedes me dirán, ¿y cómo sabemos que esos realmente son cuadrados mágicos? Bueno,
quedamos que el cuadrado mágico multiplicativo nos tiene que dar, al multiplicar tanto filas como columnas, lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí 5 por 1 es 5. Y 5 por 5 al cuadrado, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. Por este 5, 125. Y aquí, 1 por 5, 5. Por 25, 125. 1 por 25, 25 por 5, 125. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Ahora vamos a comprobar acá, en la del 3. 3 al cuadrado, ¿de cuánto es? 9. Por 1, 9. Por 3, 27. 1 por 3, 3. Por 9, 27. 3 por 9, 27. Por 1, 27. Ahora en diagonal, 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Se fijan cómo estos dos siguen siendo cuadrados mágicos? ¿Y cumplirán la característica solicitada? Vamos a comprobarlo. Este es un 5. 5 por 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. 9 por 5, 45. Muy bien la primera casilla. La segunda, 1. Por el 1 de acá, me da 1. Muy bien. 5 al cuadrado, 25. Por 3, 75. 5 al cuadrado es 25. Por 1, 25. El 5 por 3 ya estaba. 1 por 3 al cuadrado es 9. Y si me da el 9. 1 por 3, 3. 5 al cuadrado es 25. Por 3 al cuadrado, que es 9. 25 por 9, 225. Y 5 por 1, 5. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Bueno, así como este podemos resolver muchos cuadrados mágicos más. Quédense conmigo en este taller para proponerles unos donde incluso dándoles a conocer, si ustedes se fijaron, Daniel puso 4 casillas, ¿verdad? Los que están en negro. Pero podríamos hacerlo incluso con una sola y encontrar los valores que hacen falta. ¿Cómo es eso? Bueno, no se pierdan la próxima clase del taller donde se les explicará cómo hacerlo. Bye.